trabajo. Él es uno de los investigadores en el área de visión robótica más reconocidos y voy a leer un breve resumen de su currículum. Walterio Mayol Cuevas, actualmente full professor de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, así como investigador científico en Amazon en Estados Unidos. Obtuvo su licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y su doctorado en la Universidad de Oxford. Recibió el Premio Nacional de la Juventud por actividades académicas, el HP Innovation Research Award, Samsung Global Outreach Award y premios y nominaciones de sus artículos en ICRA, BMBC y CHI. Ha sido General Chair del IEEE International Symposium of Mixed and Augmented Reality del ISMAR y co-chair del British Machine Vision Conference. Sus intereses incluyen nuevos tipos de robots, algoritmos de procesamiento visual, nuevos sensores y mecanismos de percepción. Recibimos con un fuerte aplauso a Walterio. Muchas gracias. Es un absoluto placer estar entre maestros y amigos maestros aquí, y en particular gracias al comité por la invitación y Enrique en especial. Entonces, en esta plática trataré de hablar un poco de lo que en mi grupo en la Universidad de Bristol estamos trabajando, pero también hablar un poco más de la perspectiva como investigador mexicano desde mi punto de vista particular. Y bueno, en las cosas en las que mi grupo está interesado, tienen que ver, como Enrique lo mencionaba, cosas que tienen que ver desde percepción visual para máquinas, robótica, parte de ella que interactúa con las personas, donde la persona está en el lazo, también cosas que tienen que ver con realidad aumentada y algoritmos de visión, así como nuevos sensores. Y algunos ejemplos de esto voy a mencionar brevemente. Por ejemplo, esto es un trabajo que hicimos en donde un dron aprende a entender su entorno. En este caso, aprende a entender los efectos de piso. Este es un dron en donde si ustedes simplemente lo lanzan a que explore un entorno, esto es lo que pasa. Prácticamente nada. Sin embargo, si hay un obstáculo en esa trayectoria, eso que acaban de ver es un efecto de piso, es un efecto que se produce entre la interacción de las aspas y el objeto que está ahí. Y eso hace que se desvíe el robot de la trayectoria. Entonces lo que hicimos fue simplemente un sistema de regresión en donde el robot ha aprendido cuál es la aceleración que sufre este robot y la corrige. Entonces, por ejemplo, aquí está 1,5 metros, trata de percibir cuál es la aceleración que va a suceder y tiene una idea de qué es lo que va a pasar. Y en este video no está la corrección, pero como se pueden imaginar, eso le puede ser muy útil para un robot que tiene que explorar en un entorno fuera de sistemas de motion capture. Algunas otras cosas tienen que ver, por ejemplo, esto es un proyecto que tiene que ver con un nuevo tipo de robot que hemos desarrollado en Bristol. Yo les llamo handheld robots herramienta, en donde esto es muy interesante porque los humanos tenemos esta intuición cuando vemos una herramienta de cómo podemos utilizar esa herramienta. Esto es algo que tiene que ver con la manera que percibimos el mundo, tiene que ver con affordances, vamos a hablar un poco más de ello, pero esencialmente si podemos tener un robot que se manifiesta ante nosotros como una herramienta y además sabe parte de las tareas que tienen que realizarse, el robot puede ayudar de una manera más cooperativa para poder llevar a cabo esa tarea. En este caso, por ejemplo, este robot es una tarea muy básica, hay que poner unas losas en un cierto orden. Si la persona quiere que se agarre una losa que ya no se requiere, el robot de hecho se rehúsa a hacer eso y apunta hacia dónde agarrar la siguiente pieza que se requiere para esa tarea. Y como parte de esa investigación también estamos desarrollando nuevos tipos de robot herramienta y tratar de estudiar cuál es la interacción entre entender cuál es la intención de la persona, porque el robot y la persona pueden estar en desacuerdo en qué es lo que hay que hacer y cómo lograr que esta interacción sea más efectiva. Entonces tenemos sistemas que tratan de predecir la intención de la persona.
También otro proyecto del grupo, este es con la Universidad de Manchester, en donde ellos desarrollaron un sistema de visión que es muy atractivo y desde mi punto de vista es el futuro inmediato de la percepción-acción. Porque este sensor, a diferencia de nuestras arquitecturas de visión tradicional, por cada píxel contiene un procesador. Cada píxel tiene un procesador y este procesador se puede comunicar con los vecinos. Esto es esencialmente, lo podemos entender como una cámara que tiene una GPU en el mismo plano. Y entonces podemos hacer procesamientos de visión a miles o cientos de miles de cuadros por segundo, con una operación mínima en términos del consumo de energía. Esta cámara consume 2 watts y la mayoría es por la interfase USB. El hecho de que tenemos este sistema diferente que combina la percepción y el procesamiento hace que podemos tener drones mucho más ágiles, pueden moverse a 4 o 6 metros por segundo sin problema y pueden tener la capacidad de realizar tareas al mismo tiempo que se está percibiendo la señal. Y más de las cosas que hacemos en el grupo, con todo gusto estoy a su disposición para discutir, pero también quiero hablar un poco más de cómo empecé un poco a trabajar en el área de mapeo visual. Y esto que ven aquí es parte de mi trabajo del doctorado en la Universidad de Oxford junto con Andrew Davison. Y aquí lo que ven es esencialmente el primer sistema que demostró mapeo visual en un ambiente desconocido y aplicado a cosas de realidad aumentada. Esencialmente lo que ven aquí es un sistema en donde el sistema captura la información del entorno, trata de estimar la posición en 3 dimensiones de cada una de estas características que se encuentran en el entorno, y una vez que tiene esto, tiene un mapa que permite que un robot vestible, que en este caso esencialmente una cámara activa, pueda navegar visualmente este espacio. Esta es la cámara vestible que esencialmente, una vez que tiene conocimiento del entorno, uno puede poner información o marcadores espaciales de a dónde puede el robot después ir a conseguir información independientemente de cómo la persona se está buscando. Entonces, esto es en el año 2003, el tipo de gráficas que se podían hacer en tiempo real es bastante básico, pero esencialmente esta es la primera demostración de SLAM visual para realidad aumentada, que ahora esencialmente cualquier persona la puede usar en teléfonos celulares. Una vez que me fui a Bristol, en el equipo ahí tratamos de hacer sistemas mucho más robustos para mapeo visual, y en particular trabajamos con cómo utilizar la información existente de 3 dimensiones en el entorno para poder predecir en dónde íbamos a encontrar características que ya habíamos visto con anterioridad. Porque el primer sistema que les mostré, bastaba con que ustedes pusieran la mano enfrente de la cámara y el sistema completamente se corrompía, se rompía y no había cómo recuperarse. Pero esto ciertamente pues no era suficiente para sistemas robustos de percepción. Y aquí es otra demostración también aplicada a realidad aumentada, en donde con nuestro sistema mucho más robusto, además dábamos un paso extra, en donde no era necesariamente solo descubrir la información en 3 dimensiones del entorno, sino además tratar de descubrir información de más alto nivel. En este caso, descubrir planos. Si ustedes actualmente utilizan las demostraciones de Google AirCore o Apple ARKit, esencialmente lo que empieza el sistema es tratar de encontrar ese plano original sobre el que las cosas van a ponerse. Esto es una de las primeras demostraciones en donde, a través de un sistema que trata de entender qué es lo que está en el entorno, podemos encontrar estos planos. Y en este caso es un agente autónomo que, una vez que encuentra un plano, es parte de una especie de juego. Una vez que encuentra un plano, el agente autónomamente brinca de donde está a otro plano, y la idea es llevar a este agente
de un punto a otro. Pero esencialmente esto demostró dos cosas. Una, que era importante desarrollar sistemas más robustos a movimientos bruscos y a oclusiones para que este tipo de sistemas pudieran realmente materializarse, así como ganar entendimiento superior y no nada más quedarse con una nube de puntos esparcidos. Y parte de esto es una especie de una nota curiosa dentro de SLAM Visual que posiblemente no se conoce mucho, pero alrededor del año 2007 se nos acercó una compañía que desarrollaba este tipo de sistemas en donde se percibe a dónde está viendo a la persona, mide a dónde está viendo a la persona y trata de dar la información a alguien que se encarga de cosas de, por ejemplo, marketing, para saber si la persona ha visto las cosas que están en el supermercado. Y es muy curioso que hasta donde yo sé, es la primera aplicación de SLAM Visual en 3 dimensiones que se comercializó y que fue aplicada a algo como marketing. Y esto es una nota interesante porque también nos habla de que es muy difícil para nosotros predecir en dónde tendrán aplicaciones estas tecnologías. Y ciertamente el SLAM Visual se ha usado actualmente en muchas cosas. En este caso, el sistema sabe dónde está la persona, sabe dónde está la mirada en 3 dimensiones y automáticamente puede calcular la estadística de cuántas veces esa persona observó diferentes partes del entorno. Antes de que este sistema existiera, el investigador tenía que ir cuadro por cuadro para verificar manualmente que la persona había visto una zona o no. Y también me tocó estar a cargo del equipo que desarrolló el sistema de SLAM Visual para el robot de Samsung, el robot más avanzado que existía en ese momento y del cual ustedes tal vez nunca se enteraron, porque Samsung lo desarrolló desde un punto de vista de plataforma de investigación. Y una de las características interesantes de este robot es que es el primero que demostró caminar de forma dinámica. Es un caminar en donde el robot constantemente se está cayendo y es exactamente como caminamos nosotros, porque eso es muy eficiente desde el punto de vista de energía. Y ahora obviamente tenemos robots como el Atlas y demás, y muchos de ellos utilizan SLAM Visual. Curiosamente la gente se ha movido hacia láseres, pero seguro va a regresar. Y este es el sistema de SLAM Visual que desarrollamos para Samsung, en donde para un humanoide que no tiene un contacto constante con el piso, tratar de estimar la posición en donde se encuentra ese humanoide es mucho más complejo y hay más incertidumbre. Y es una incertidumbre que hay que manejar desde un punto de vista computacional para que no se extienda. Ok, bueno, esto es una pequeña introducción a lo que parte de mi grupo está interesado en hacer y parte de lo que hemos hecho en esa línea. Pero ahora quisiera hablar de un tema un poquito más conciso. Y esto es a través de 3 ejemplos en donde se marca mi interés por tratar de entender qué es lo relevante en nuestra percepción y en las acciones que realizamos. Y el primer punto de discusión aquí es, como les mostré al principio, los sistemas de mapeo visual pueden generar mapas de diferentes tipos de resoluciones y actualmente tenemos la posibilidad de construir mapas extremadamente detallados. Sin embargo, desde mi punto de vista, la pregunta más importante para mapeo en robótica o mapeo visual en particular, la pregunta más importante aún no se ha resuelto, tal vez ni siquiera se ha postulado de manera adecuada. Y esa pregunta es la pregunta de ¿para qué estamos construyendo el mapa? Porque la aproximación actual generalmente trata de generar mapas que yo les llamo hermosos, mapas hermosos, en donde podemos ver una gran cantidad de detalle, una gran cantidad de consistencia geométrica posiblemente, pero si la tarea para la que voy a utilizar este mapa no requiere
la información de conocer dónde están los cuadros en esa pared, ¿para qué estoy utilizando recursos para tratar de capturar esa información? Entonces, la desconexión en mapeo visual es que todavía no entendemos cómo generar mapas adecuados para las tareas relevantes. El mundo necesariamente se ve distinto dependiendo de qué es lo que la plataforma puede hacer. El mundo para un insecto necesariamente tiene que verse distinto porque el insecto no puede hacer las mismas cosas que un humano puede hacer. Y entender que hay tareas que dirigen cómo construir estos mapas, que son no necesariamente hermosos, pero útiles, es algo de lo que creo que también tenemos que involucrar. Y parte de esta investigación es con un alumno mexicano, Luis Contreras Toledo, que ahorita de hecho está de postdoc en Japón, y lo que hicimos fue, ok, una de las tareas principales para las que queremos capturar mapas es para poder reusarlos, para poder relocalizarnos, poder volver a explorar ese entorno y saber dónde estoy con respecto a lo que yo había hecho anteriormente. Y lo que hicimos fue construir mapas dentro de un sistema que tenía como entradas dos cosas que generalmente se ignoran. La primera es la trayectoria de exploración. Si yo construyo un mapa de este entorno, la trayectoria que yo estoy usando es un punto de información extremadamente útil. De entrada me permite saber por dónde me puedo mover, por dónde no hay obstáculos y dónde posiblemente hay cosas de interés. Por eso es que exploré este entorno de una forma dada. Entonces utilizamos como parte de entrada la trayectoria de la exploración y la tratamos de parametrizar para que podamos también hacer la representación más eficiente. Y lo que hacemos es tener una estrategia en donde nos interesa descubrir dentro de esa trayectoria qué es lo más útil para que yo pueda volver a utilizar esa información después. No necesariamente es toda la información que capturé, qué es lo que más es importante. Para dar un ejemplo específico, si tienen un corredor infinito, posiblemente necesitan una cantidad de características o de información muy pequeña, porque lo único que necesitan saber es que tienen que seguir ese corredor en una dirección particular. Si tienen una trayectoria que está llena de puntos de inflexión, entonces cerca de los puntos de inflexión es posible que tengo que tener más características para poder describir de manera más correcta esa trayectoria de exploración. Entonces nuestro sistema analiza muchos métodos. Esto es un artículo que publicamos en el 2015 y hay otro en el 2016, pero esencialmente lo que podemos demostrar es que estos mapas que podemos generar preservan sin buscarlo una descripción geométrica, esa parte de mapa hermoso que a mucha gente le atrae, pero que a lo mejor no es muy útil. Preservan parte de esa descripción geométrica. Random sampling, muestreo aleatorio, les podría dar una descripción mejor, pero aún así estos métodos preservan parte de la descripción geométrica. Sin embargo, lo importante es que estos métodos son significativamente más eficientes desde el punto de vista de la tarea que nos interesa, que es la relocalización, y para lo que están enfocados. Entonces el muestreo aleatorio da un desempeño mucho peor porque el muestreo aleatorio y muchos de los métodos que existen en mapeo visual no les interesa la aplicación para lo que es el mapa, y esto creo que es una lección importante, al menos para mí. Siempre hay que preguntarse ¿para qué es que necesito muestrear o cubrir información? Ok, otra cosa dentro de este tema de relevancia es el tema de entender en el espacio qué es lo que me permite realizar qué acciones. Y esto nos lleva al tema de las affordances, que he estado preguntando con colegas cómo eficientemente traducir este tema.
que se propuso por Gibson en los 70s. Y de hecho Eduardo me comentaba que uno de sus alumnos mencionaba ofrecimientos como una alternativa. El ofrecimiento o la affordance es qué es lo que este objeto me invita a hacer para una tarea dada. ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que puedo hacer con ese objeto o para qué puedo usar ese objeto? Y esto es algo que desde mi punto de vista es central para que los sistemas de percepción puedan resolver. Porque la alternativa, que es el mundo en el que vivimos, es un mundo lleno de la necesidad de categorizar al mundo y a la naturaleza. Y esas categorías que creamos generalmente están equivocadas. Y esto es un ejemplo extremadamente básico, pero si yo les pregunto, y esto no es una pregunta de truco, si yo les pregunto qué es lo que vemos aquí, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es esto? Un vaso. Okay. ¿Y para qué me sirve un vaso? Para poner líquidos, para beber. ¿Ok? Perfecto. Esto es ciertamente una de las cosas que nos podemos imaginar. Y si queremos categorizar a este objeto, generalmente podemos pensar en eso. Sin embargo, también estamos seguros de que podemos utilizar ese mismo objeto para tareas totalmente distintas. ¿Ok? Incluso algo como para construir castillos. Este objeto no es un vaso que contiene líquido. Este es un objeto que me permite hacer diferentes cosas. Y si nosotros buscamos forzar la descripción del mundo con categorías como estas, creo que estamos perdidos desde el punto de vista de dar el paso que se necesita para entender al entorno desde un punto de vista que los sistemas inteligentes puedan realmente utilizarlos. La pregunta obviamente es ahora, ¿cómo es que un sistema puede avanzar en esta dirección? Y ciertamente el concepto de affordances que se ha propuesto ya por varios años es muy interesante, porque es el que trata de explicar, sin explicarlo, desafortunadamente, cómo es que debería de ser esta interacción entre los objetos y las acciones. Desde mi punto de vista, buscar descripciones que no son categóricas es precisamente lo que nos puede rescatar de la obsesión actual de buscar bases de datos enormes para poder entender a través de estadística esencialmente qué es lo que está ahí afuera. Porque una vez que tratamos de manifestar nuestro interés hacia el lado de las categorías, el problema es ahora dónde se delimita esa categoría y cuántos ejemplos necesito yo para saber que este vaso me puede servir para más cosas que las que yo establezco en una categoría arbitraria. El concepto de affordance ciertamente es un concepto muy difícil de definir. Y muchos colegas en robótica trabajan en este tema, pero desde mi punto de vista una de las claves principales es tratar de entender de que este concepto de affordance es algo que existe entre la escena y el objeto, es algo que describe o debe de describir la interacción que existe entre al menos una pareja de cosas. ¿Okay? Y además, si nos interesa, porque Gibson hablaba de que los objetos nos permiten saber, nos ofrecen saber qué es lo que puedo hacer con este objeto. Este objeto me ofrece que yo puedo poner cosas sobre él o puedo sentarme sobre él. Es algo que es innato, es algo que esencialmente desde que somos infantes, y ahora voy a mencionar algunos otros ejemplos después, incluso en la cadena evolutiva hay evidencia de que no necesitamos tener una colección enorme de información para poder decidir qué es lo que puedo hacer yo con este objeto nuevo que jamás había visto yo antes. Entonces hay una clave ahí que a mí me llama desde el punto de vista de que algo que trabaja con affordances es algo que no necesita tal vez más que un entrenamiento, un ejemplo de entrenamiento.
Y eso es tal vez un sueño que tenemos en robótica y percepción. ¿Cómo yo, a través de un solo ejemplo, puedo yo generalizar a otras categorías? Entonces, esto es algo que con Eduardo Luis Riveros y yo hemos trabajado en Bristol, algo que le llamamos el tensor de interacción. Y está basado en un principio geométrico bastante sencillo, tan sencillo que me sorprende. Que de hecho parte de esto se ha utilizado en el área de gráficas para tratar de hacer indexación de otros objetos. O sea, esto se ha utilizado en entornos similares a lo que voy a explicar. Sin embargo, siempre dentro de este campo minado que tiene que ver con clasificación, y lo que queremos hacer, evitar eso. Pero bueno, el principio en el que se basa está basado en la superficie del bisector. Aquí tenemos dos objetos y lo que queremos es tratar de describir la interacción entre esos dos objetos. Tenemos un objeto que quiero poner encima de otro objeto y eso es una interacción. Eso es un ejemplo de una affordance, que yo puedo poner esto sobre este otro objeto de una cierta manera. Y la superficie del bisector es esencialmente descrita de manera muy sencilla y es muy eficiente de calcular, porque es sencillamente la superficie que existe entre la distancia mínima entre dos puntos que conectan los dos objetos. Es algo muy sencillo. Nosotros lo que hicimos fue agregar un elemento extra, que creo que fue la clave para poder obtener la generalización que van a ver después. Y ese punto fue agregar por cada uno de los puntos que podemos muestrar de esta superficie del bisector, preservamos estos vectores de procedencia. Nos interesa saber la dirección y la magnitud de dónde están, de dónde provienen estos puntos de la superficie del bisector. Y si juntamos todos esos vectores, esencialmente tenemos un tensor. Y este tensor es el tensor al que nos referimos como el tensor de interacción. Y aquí en este ejemplo, ojalá se pueda ver atrás, estamos preservando la misma escena que es el lavadero, que ven aquí, y lo que cambiamos es el objeto que queremos que interactúe con esa escena. Y espero que puedan ver que a pesar de que los objetos cambian, hay bastante similaridad en la forma. Esto se tiene que visualizar más correctamente en 3 dimensiones, pero hay bastante similaridad en la forma de los tensores que se generan entre estos dos objetos. Y en la parte de abajo lo que estamos cambiando es la escena y preservamos el objeto, un gancho que queremos colgar en diferentes puntos. Y los tensores tienen variaciones, sin embargo preservan una geometría similar. Y esto es muy interesante porque ahora lo que nos interesa es de un solo ejemplo de cómo yo cuelgo este objeto en otro objeto, cómo yo cuelgo este gancho en un perchero, por ejemplo. Yo quiero encontrar todos los otros lugares en donde yo puedo colgar este objeto sin que yo les haya mostrado al sistema ejemplos de eso. Y eso es esencialmente lo que desarrollamos aquí, en donde empezamos con un solo ejemplo que se genera a través del vector de interacción, en donde aquí tenemos el objeto, la escena, calculamos este tensor a través de la superficie del bisector, y este tensor es esencialmente el descriptor de esa affordance que queremos encontrar. Y entonces con un solo ejemplo, en donde por ejemplo lo que nos interesa es descubrir en dónde más puedo yo colgar este gancho. Quiero descubrir todos esos lugares, o dónde más puedo yo sentarme. Quiero descubrir todos esos lugares en donde puedo yo encontrar puntos similares. Y este es un ejemplo de simulación en donde un robot avanza dentro de un entorno y lo que está tratando de encontrar es lugares en donde puede colocar un objeto sin tratar de describir planos, que es lo que la mayor parte de la gente trata de hacer. Y aquí el robot trata de pensar en donde una persona podría sentarse. Y el único ejemplo que le dimos es el ejemplo de una silla que es totalmente distinta a las sillas que están aquí.
puede sentarse ahí a la orilla del sofá, puede sentarse en la mesa, puede sentarse al lado del sillón y demás. Y aquí hay otros ejemplos en nubes de punto, en donde esto es interesante. Por ejemplo, esto es el ejemplo de cómo colgar un gancho, en donde simplemente le dimos un solo ejemplo y está encontrando que en las orillas de la mesa también podemos realizar esa affordance sin necesariamente darle nosotros ejemplos de eso. Si nosotros siguiéramos un paradigma convencional de entrenamiento, tendríamos que haber tenido cientos de ejemplos cubriendo todo tipo de posibilidades, y eso está completamente roto desde el punto de vista de percepción-acción, porque nosotros somos capaces de generalizar desde un punto de vista mejor. Aquí hay otros ejemplos. Este a mí en particular me llamó mucho la atención, porque tenemos un ejemplo de un conductor montando una motocicleta, y el ejemplo es en una motocicleta real. Pero mi hijo, cuando juega a conducir una motocicleta, se sube al sofá y encuentra este tipo de puntos. ¿Okay? ¿Dónde puedo yo acercarme a esa interacción? La encuentro a través de una descripción general o más general, como la del tensor de interacción. Y estos otros son, por ejemplo, lo que uno encontraría con sistemas tradicionales, en donde cuando simplemente nos interesa medir la distancia que existe entre los dos objetos, encuentro cosas que son totalmente imposibles o absurdas. ¿Okay? Porque no están describiendo esa interacción, no están describiendo desde una forma más general esa interacción que nos interesa. Y aquí más ejemplos. Todos estos ejemplos son producidos. Por ejemplo, esta escena podría haberse compuesto desde un punto de vista de una narrativa, y eso no es necesario, porque basta que le demos un ejemplo y el sistema encuentra cómo posicionar esos objetos en una escena totalmente nueva. Aquí hay otro ejemplo de la motocicleta. Si yo tengo un sombrero de copa, ¿dónde lo podría poner? Lo podría poner en el manubrio, y ciertamente jamás el sistema vio en donde un ejemplo de tal tipo. Ok, el tercer punto en donde también toco el elemento de la relevancia es nueva línea de trabajo que tenemos en mi grupo, en donde nos interesa saber y capturar experiencias que pasan alrededor de los objetos. Esto es algo que nos pasa frecuentemente y necesariamente sufrimos o no sufrimos, pero lo ignoramos en general. Por ejemplo, ¿cuántas veces han luchado en tratar de activar una lámpara que no encuentran dónde es el conector? O tienen un microondas nuevo, ¿cómo entender, cómo interactuar con ese objeto? A niveles más avanzados pueden tener equipos y maquinarias, en donde este proyecto, por ejemplo, es con una compañía aérea, en donde sorprendentemente los sistemas que tienen para capturar cómo, por ejemplo, se repara por primera vez una turbina que nadie ha reparado en el mundo, porque hay turbinas que se producen por un equipo de 6 personas en una fábrica en Francia, y nadie ha reparado esa turbina porque jamás ha fallado de una forma particular. No hay manual para reparar eso. La primera vez que se repara, el técnico que lo repara esencialmente no tiene tiempo de reparar y documentar. Entonces ese técnico, una vez que repara eso, tiene que ir moviéndose por toda Europa para poder reparar la turbina cuando falló de esa forma igual. O tiene que entrenar a otra persona, y generalmente tiene que ser a través de ejemplos que son muy costosos de reproducir, para que otros puedan hacerlo. Entonces, la captura de nuestras experiencias y nuestras interacciones con el mundo que nos rodea es algo que generalmente no lo tenemos. Y si nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de tecnologías nos podrían ayudar? Vienen a la mente dispositivos como estos, en donde la gente, y como vieron desde el principio, a mí me tocó estar al inicio de muchos de estos desarrollos, afortunadamente, de realidad aumentada. La gente pensaba, incluso yo, que lo que nos limitaba era la tecnología.
Lo que nos limitaba era que no teníamos los dispositivos que nos permitían saber dónde estábamos y saber y cómo mostrar la información. Y la realidad es que eso no es el bloqueo que existe. Desde mi punto de vista, el bloqueo más importante en realidad aumentada es el problema de la autoría. ¿Cómo generar la información que yo tengo que mostrar para que alguien pueda realizar una tarea? Y generalmente no es utilizando este tipo de sistemas, que son no solo pesados, costosos y demás. Simplemente son muy difíciles de proveerles el nivel de autoría, el nivel de contenido que se requiere para poder realizar las tareas. Son maravillas de la tecnología, pero algo se nos está perdiendo en ese punto. Y es una vez más preguntarse esto de qué es lo relevante, qué es lo que realmente yo necesito darle a una persona que está en el lazo para que esta persona pueda resolver el problema. Y algo que se ha ignorado por mucho tiempo en esta área es el entendimiento de la persona, entender más cómo es que una persona funciona o no funciona, es algo que está muy abandonado. Y uno de los ejemplos más interesantes es este ejemplo del poder de la imitación. Los humanos, e incluso vamos a ver otros ejemplos, tenemos esta habilidad sensacional de que si yo veo a otro humano realizando una tarea, gracias a este concepto de neurociencias de las neuronas espejo, me permite a mí imaginarme qué es lo que tengo que hacer para realizar esa misma tarea. Si yo veo que alguien está resolviendo un problema difícil y lo está resolviendo mejor de como yo lo puedo resolver, eso me permite aprender simplemente de observar cómo es que yo puedo realizar esa tarea. El poder de la imitación. Y es ciertamente algo que existe más allá de los humanos. Este es un ejemplo de una iguana viendo el video de otra iguana resolviendo un problema. Y una vez que ve el video, esa iguana puede imitar a lo que ve en el video y puede resolver el problema. Voy a intentar correr el video brevemente porque es muy interesante. Y es precisamente, esta es la iguana, ha visto el video. Una vez que ve el video, hacen las pruebas en donde le enseñan un video en donde no le explican bien cómo resolver el problema y la iguana no aprende. Si le enseñan un video de cómo se resuelve el problema, la iguana aprende. ¿Algún comentario? ¿Sí? Sí, entonces, aquí al principio no sabe bien qué hacer y después parece que recuerda qué es lo que necesita hacer y su cerebro reptil esencialmente replica lo que ha visto. Entonces, imaginan a qué vamos. En vez de preocuparnos de tener sistemas de realidad aumentada que construyen objetos que se ven, de hecho, no muy fabulosos en 3 dimensiones, pero están en 3 dimensiones y que requieren una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo y que inmediatamente se vuelven obsoletos, en vez de generar este tipo de ayuda, nuestros sistemas de realidad aumentada bien pueden dar un paso adelante si nos enfocamos a qué es lo que realmente funciona. Y este es un sistema que presentamos en BNBC 2014, en donde el sistema esencialmente lo que hace es observa a las personas y una vez que encuentra un objeto que ya vio cómo se usa antes, muestra una pequeña guía. Para esto usamos un sistema de Google Glass, en donde muestra una pequeña guía de cómo este objeto se utilizó. Y entonces permite que la persona sepa qué es lo que puede hacerse con esos objetos. ¿Okay? Entonces, este sistema, que es un sistema totalmente no supervisado y totalmente automático, captura y decide por sí mismo con un par de umbrales cuándo es que va a poner atención y qué objetos va a capturar. Y esa información, junto con la descripción visual de lo que está pasando, nos permite tener un sistema que captura lo que está pasando alrededor de las personas.
Entonces, el sistema, de hecho, utiliza un método de agrupamiento. Es un algoritmo de clustering de lo más básico que se puedan imaginar, en donde lo único que hacemos en este primer sistema era fijarnos en la posición espacial, y si vemos que muchas veces una persona se fija en la posición espacial determinada, en X, Y, Z, empezamos a poner un mapa de actividad alrededor, y eso hace de que del que el sistema quiera aprender la descripción visual y la descripción de acciones que pasan en ese entorno. Y a través de eso, el sistema encuentra cosas como la llave del agua, de dónde agarrar objetos para la tarea, dónde apretar para abrir la impresora. El sistema automáticamente produce esta información. Y además, el sistema también no solo aprende qué objetos son relevantes para la tarea, sino qué pasa y cómo hacer para que esos objetos funcionen. En este caso, en el Reino Unido, todos los contactos tienen un pequeño switch, y entonces para poder usar ese contacto, primero hay que prender el switch y después ya puede uno conectar y usar eso. Entonces el sistema automáticamente descubrió que en este objeto hay dos acciones distintas, una que es así, otra que es así. Y a través de agrupamiento, un algoritmo de agrupamiento basado en características de acción, puede descubrir que hay objetos que tienen varios usos. Entonces es un sistema que está aprendiendo mucho del entorno. Y volviendo al punto que empecé hablando, esto es un sistema que de manera directa puede producir contenido que es útil para que una persona pueda idealmente realizar las tareas sin tener que abstraer con modelos tridimensionales la información y organizarla de una manera específica para poder después utilizarla, que es lo que la mayoría de los sistemas de la realidad aumentada actualmente tratan de hacer. Pero una pregunta interesante que sigue de este tema es: una vez que colecciono yo todos estos videos de información, ¿cómo puedo yo saber cuáles son los más relevantes para que después yo los pueda utilizar para mostrárselos a alguien? Este es el problema típico que pasa cuando van a YouTube. Si se les descompone la lavadora, van a YouTube posiblemente y tratan de ver cómo alguien la reparó. Y lo que pasa es que en vez de ver un video que te explique cómo hacer las cosas, ves 50 videos que no están organizados, ni siquiera sabemos cuál es la autoridad de las diferentes personas que están poniendo videos ahí. Algunos pueden dañar más el equipo que ayudarlo. Y desde otro punto de vista, el hecho de que no está organizado, en vez de terminar viendo el video que necesitas, terminas viendo un video de tu programa favorito, porque la información no está organizada. Entonces, este trabajo es un trabajo que acabamos de publicar este año en CVPR, en donde la pregunta es: ¿quién es mejor? Si tenemos una pareja de videos, ¿quién es mejor? Y ¿quién es el mejor de todos? Así, utilizando las diferentes tareas. Y si esperaban escuchar algo de Deep Learning en una plática de visión, este es el momento, porque aquí utilizamos un algoritmo de Deep Learning, en donde esencialmente le enseñamos parejas de acciones que están sucediendo: dibujar cosas, hacer una pizza. Tenemos también bases de datos de actividades médicas, de cómo entrenan a estudiantes. Y en el caso de las actividades médicas hay un experto que califica, pero nuestro interés es este tipo de actividad, una actividad que es cotidiana, en donde no hay necesariamente expertos, y lo que hacemos para encontrar la validación es: le preguntamos a Amazon Mechanical Turkers que nos digan, esta pareja, ¿cuál crees tú que es mejor? Juntamos toda esa información que está muy contaminada, porque hay muchas veces que la gente no puede estar de acuerdo. Utilizamos algoritmos para limpiar esa información, y es lo que entrenamos para que la red neuronal pueda decidir quién de estos videos es el mejor y quién es el novato. Y esta información obviamente nos puede ser muy útil para sistemas de guía. Pero una vez más, es enfocado a este entendimiento de quién es, de qué es lo relevante. Okay.
Ok, bueno, esto es esencialmente lo que yo quería compartir desde el punto de vista técnico de lo que mi grupo trabaja. Y si me permiten, Enrique me pidió que tal vez hable un poco de perspectiva y puntos de vista. Entonces, quisiera hablar de eso. Y no podía no hablar de el grupo Linda que formamos en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, ya hace 23 años. Y este grupo todavía existe hasta donde sé. Todavía están por ahí. A lo mejor la misión es un poco distinta, pero el grupo Linda es un grupo que formamos en la UNAM. Y nuestro objetivo era hacer investigación como estudiantes. Y queríamos nosotros mismos dirigir qué tipo de investigación es la que hacíamos. Cuando empezó el grupo, y creo que es algo importante que hay que mencionar, en aquel entonces el jefe del departamento había recibido la directiva de que nos tenían que apoyar. Por otras razones habíamos conseguido que nos apoyaran. Entonces caímos en el departamento tal y el jefe de departamento nos dijo, ok, los voy a apoyar, pero cada artículo que ustedes produzcan me tienen que poner a mí. ¿Ok? Entonces, una de estas decisiones históricas en donde no es fácil saber qué hacer, dijimos sí, como no, claro que sí. La ventaja del español mexicano es que sí, como no, tiene muchos significados. Al mes ya era otro jefe de departamento, de hecho es Jesús Savage, que hasta donde sé es parte de la organización. Él nos dejó crecer como la hierba del jardín, nos dejó totalmente solos y nos permitió siempre tener acceso a recursos, y nosotros nos dirigimos como quisimos. Y dentro de eso publicamos artículos en revistas internacionales, en congresos internacionales, al punto que el jefe de la división sentía un poco de problema de que los alumnos publicaban más que los profesores o que el staff. Entonces, la manera en que se resolvió eso fue que nos convirtieron en staff, para que entonces ya seguimos siendo alumnos, pero ahora éramos técnicos académicos y éramos parte del staff. Entonces ya está resuelto el problema. Entonces, bueno, muchas de las cosas que hicimos en este grupo, la verdad siento mucha emoción ver. Algunas de estas son muy básicas, algunas otras, por ejemplo, desarrollamos este sistema que se ve aquí en este punto, permítanme, que publicamos en Systems Man and Cybernetics en aquel entonces. Es un sistema en donde lo que nos interesaba es el sistema, que es mucha gente que trabaja en el área de sensado táctil para robots lo mencionan como uno de los primeros ejemplos de un sensor para robótica que puede percibir texturas. Y lo que hicimos fue simplemente trabajábamos con cosas de percepción de voz y reconocimiento de voz. Dijimos, bueno, ¿qué tal si ponemos un micrófono y lo frotamos sobre diferentes superficies y utilizamos los métodos de reconocimiento de voz? Y ese artículo se ha citado en patentes y demás. O sea, es un grupo que teníamos el interés de hacer cosas. Y es algo de lo que en México siempre que vengo me llama la atención y me entusiasma. Y si algo les puedo pedir es apoyen a los rebeldes y déjenlos, no los lleven de las manos cuando quieran hacer cosas. Entonces, si hay alumnos que quieren hacer cosas, creo que es muy importante que se les apoye y que se les deje. ¿Okay? Y el Grupo Linda ciertamente no es la única organización que se ha creado, hay muchísimas, cada vez veo más cosas. Recientemente, yo no soy miembro de esta organización que es la Omega Op, pero a lo mejor algunos de ustedes la conocen. Me encontré con algunos un desarrollador de Microsoft ahí en Seattle, en donde me habló de esto y me parece un entorno súper interesante, en donde ellos han creado una plataforma para que los alumnos puedan desarrollar sus habilidades de cómputo y puedan participar en competencias y demás. O sea, todo esto es súper fabuloso. Y si no lo han visto, les recomiendo que le echen un vistazo. Omega Op es la organización. Ok.
Otra cosa que también me gustaría hablar, y ahora que estoy en Amazon, me gustaría hablar un poco del momento en la vida en la que estamos ahora. Podríamos considerarlo tal vez como la era dorada o una de las nuevas eras doradas de la inteligencia artificial. Yo a veces creo que estamos más bien en la fiebre del oro de la inteligencia artificial, que es muy distinto, porque todavía no vemos esa materialización de muchos de los beneficios. Algunos existen y ciertamente grandes compañías que tienen el interés y ven el potencial han trabajado. Este no es el proyecto o los proyectos en los que estoy trabajando en Amazon. Este es un proyecto que ya es público, ya se puede hablar todo. Tal vez ya lo han escuchado, es Amazon Go, en donde yo lo escribiría como una de las mecas de la visión por computadora aplicada, en donde es una tienda de conveniencia. Uno puede ir, agarrar, dejar, cambiar lo que uno quiera de esa tienda, y solo lo que uno saca de esa tienda, que fue detectado de manera totalmente autónoma y con visión por computadora, solo lo que ustedes saquen es lo que se cobra. Este es un ejemplo que también lo quiero utilizar en particular de cómo trabajan algunas de estas compañías para resolver problemas. El ejemplo aquí es que Amazon en este caso decidió que este era un problema interesante y difícil. ¿Cómo evitar que la gente haga colas a la hora de hacer el checkout de un supermercado? La gente no le gusta eso. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Y para ello juntaron a todo el talento y todos los recursos que requirieron para poder resolver algo que ellos sabían que la gente le iba a gustar. Y al principio de este proyecto la gente colegas de visión por computadora decían, esto es imposible, porque la gente por años ha estado trabajando en el seguimiento de personas y en la detección de objetos, y nada funciona al nivel que necesitas para que esto funcione. Bueno, una vez más, como sé que le hablo al coro aquí, sabemos que si hay recursos y motivación, las cosas suceden. Y esto es algo que estas compañías están ciertamente tratando de materializar con muchas de las cosas que hasta el momento no se han podido materializar, pero al tener los recursos y demás, esto se puede hacer. Y bueno, aquí también les puedo comentar que Amazon está interesado en uniones con la academia. Si están más interesados en saber de los programas que tiene Amazon, también estoy dispuesto a hablar con ustedes. Pero finalmente, también, si me permiten, me gustaría hablar de algunas de las cosas que a mí me hubiera gustado escuchar cuando empecé mi carrera de investigador. Y una de las primeras experiencias que tuve cuando llegué a Oxford, viniendo del grupo Linda, ahí en el grupo Linda nos daban computadoras Pentium, teníamos monitores a colores, teníamos una impresora láser, o sea, teníamos bastantes buenos recursos. Llego a Oxford, en donde uno se imagina, bueno, aquí es donde sucede la magia, ¿no? Y la computadora que me dieron era una computadora 486, que estoy seguro que muchos de ustedes saben de qué hablo, muchos otros no tienen ni idea, pero es algo peor que el Pentium. Y el monitor era un monitor monocromático. Y dije, ok, bueno, pues ahora hay que hacer cosas con esto. ¿Okay? Y para mí también eso fue una lección muy interesante, porque viniendo del entorno de la Academia en México también he encontrado mucho de que nos juzgamos de más. Y no solo inspirado por el poema, sino tenemos esta noción, o al menos muchos de nosotros la teníamos, de que creemos de que no tenemos los recursos o no tenemos la capacidad de hacer las cosas. Y la verdad es que en otros lados, con menos recursos, pero el interés, es posible hacer muchas cosas. En la UNAM yo tenía acceso a todos los journals de la IEEE, en Oxford no había. ¿Okay? Yo tenía que pedir por correo a los investigadores, las cosas han cambiado, pero había un momento en donde los recursos en la UNAM, con todas las limitaciones, eran mayores a los que estaban en otros lugares. Entonces, no juzgarse a sí mismo creo que es una cosa que a mí me hubiera gustado escuchar. También, no obsesionarse con la competencia. Si todo el mundo está haciendo deep learning ahora, a lo mejor lo que hay que hacer es no hacer deep learning.
y pensar qué es lo que realmente tiene sentido de hacer. Entonces, es muy fácil que nosotros nos hubiéramos podido meter para affordances, con deep learning, todo el mundo hace eso, pero entonces caes en la cosa que nos aleja de esa idea de no tener que clasificar y demás. Ir siempre a los mejores lugares, sé que esto no es fácil, y sé también muchas de las razones por las que muchos de mis colegas no van a los congresos más importantes, porque simplemente no cuentan dentro del currículum, y yo entiendo eso. Es algo que tiene que cambiar y seguro va a cambiar, pero ir y competir en los mejores lugares es muy importante. A mí me llama mucho la atención siempre que escucho del éxito que tienen los estudiantes mexicanos en los congresos, en las competencias internacionales de informática, de robótica y de matemáticas y demás. Eso es fabuloso de escuchar y me llena de orgullo. Sin embargo, veo una desconexión entre ese circuito en donde se muestra que hay talento y lo que sigue, que es algo que se mencionó brevemente hace poco. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Yo no tengo la respuesta. Posiblemente algo que yo puedo imaginar que me indica de por qué el talento que tenemos en nuestros estudiantes mexicanos no se manifiesta en los siguientes niveles, posiblemente en una pequeña parte tiene que ver con la cultura que tenemos como estudiantes y la relación académica que existe en nuestras instituciones. Cuando un alumno mexicano llega a hacer un doctorado conmigo, lo primero que le digo, yo ya sé, es que no me puede hablar de usted. Y que cada vez que crea que yo estoy equivocado, me lo tiene que decir. Porque yo recuerdo cómo era. Es esta barrera que creamos de que el profesor, el doctor es el que tiene la razón, y si yo sé que estoy bien y él está mal, todos modos lo hago porque él o ella es el profesor. Y esto está rompiéndonos para poder retar las ideas establecidas en la investigación, para poder llevar al siguiente nivel. Entonces, una vez más, no puedo yo siquiera ilusionarme de que esto es una de las soluciones, pero posiblemente es una parte del rompecabezas de por qué vemos este talento, pero no se manifiesta en los siguientes circuitos de la manera en la que se podría manifestar, conociendo todo lo que hay aquí. Y lo último que también me hubiera gustado escuchar, y esto lo comparto con colegas en Europa, en todo el mundo, siempre trato de hacer lo que me gusta. Y esto es algo muy importante. Hay veces que tenemos una fijación en tratar de hacer cosas para competir o para recibir recursos, pero al final de cuentas estás alejándote en muchas de esas direcciones de lo que realmente te gusta. Y si haces lo que te gusta, después pueden venir los beneficios. El primer sistema de SLAM que yo les mencioné es algo que Andrew Davidson y yo no teníamos ni idea de que a alguien le iba a interesar esto. No teníamos ni idea de que esto iba a tener aplicaciones comerciales. Lo hacemos porque nos gustaba. De hecho, la gente decía, no tiene sentido que hagas esto porque existe el Bundle Adjustment, otro algoritmo que Hollywood lo venía usando para agregar cosas virtuales en las películas, pero eso no trabajaba en tiempo real, no era divertido, no nos llamaba la atención. Entonces, hacer las cosas que a uno le gustan de manera distinta también puede manifestarse después. Y si al final de cuentas a nadie le interesa lo que hiciste, al menos tendrás la ventaja de que hiciste algo que realmente te gustaba. Entonces, como investigador joven, a mí me hubiera encantado escuchar muchas de estas cosas. Y esto tiene que ver con dos preguntas que yo tengo que me gustaría muchísimo escuchar sus respuestas, de cómo podemos manifestar que las computólogas, los computólogos mexicanos tengan la influencia en esta era del oro que estamos viviendo. Y con esto termino. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, qué interesante. La verdad es que esto puede dar para muchas preguntas, pero no creo que vaya a haber mucho tiempo, ¿verdad? Pero a mí me gustaría hacer una pregunta, creo que un poco filosófica. Me encanta. Sí, es que interesante, ¿no? Todo esto. Bueno, o sea, ya estamos muy habituados en el lenguaje a hablar, a veces como si las máquinas ya tuvieran conciencia, casi, ¿no? O sea, ya deciden, realizan servicios, y bueno, obviamente nos superan, como cualquier máquina nos supera, o sea, por eso las construimos, para que nos superara en algo. Y bueno, resuelven problemas, realizan tareas y siempre se va a poder encontrar algoritmos para algo, ¿no? O sea, han resuelto ustedes varios problemas, y uno de ellos que mencionabas acerca de, por ejemplo, cuando pusiste la iguana, ¿no? ¿Cómo puede imitar? Al preguntarse cómo pueden ellas imitar a otras, siempre pensamos a partir de entes biológicos o de seres humanos, ¿cómo le hacen, no? Y tratamos de imitar eso o emularlo con algoritmos. Me gustaría conocer tu opinión acerca de esto. ¿Tú crees que nosotros seamos una máquina sofisticada de muchos algoritmos que posiblemente se fueron codificando a lo largo de la evolución, posiblemente desde el inicio, ¿no?, del universo o cuando apareció la vida, no lo sé? Me gustaría esa pregunta filosófica, porque cuando uno ve las cosas, cómo han evolucionado ahora sí en el sentido de construir las máquinas, actualmente una máquina puede tener 10 a la 10 unidades de proceso. Nuestro cerebro tiene 10 a la 11. Y luego la interacción entre ellas produce muchas cosas, ¿no? Entre ellas tomar decisión, actuar, caminar, etcétera, pero también la cuestión de las emociones, de los sentimientos. Nuestro cerebro tarda milésimas entre una neurona y otra para comunicarse. En el caso de las computadoras tarda o sea, es más rápido. Y aún así, con esa cantidad de neuronas computacionales, pues no las vemos ahí actuar como una iguana o una hormiga. Entonces, cuando tú hablas por ejemplo, de esa necesidad de imitar como la iguana, tuvo una necesidad de comer ahí algo, ¿no? Y se acordó de la otra, pero tuvo una necesidad. En el caso de los robots, la necesidad realmente, ¿quién la tiene? La tenemos siempre nosotros, ¿verdad? Entonces eso a veces me hace pensar a mí que no somos máquinas, pero puedo estar equivocado. ¿Tú qué opinas de eso? Es una pregunta ciertamente filosófica, muy compleja e importante. Desde el punto de vista formal, creo que no deberíamos de asustarnos de que la mayoría de los procesos naturales pueden postularse desde un punto de vista de optimización. Y ahí ya nos está diciendo de que si encontramos la función que estamos tratando de optimizar y la información relevante para optimizarla, entonces podríamos reducir muchos de estos problemas hacia ese lado. Entonces, si la pregunta es que si yo creo que las máquinas eventualmente se van a asemejar a nosotros, yo no veo conflicto en eso. A mí, de hecho, me interesaría más saber si las máquinas pueden ser mejores en muchas de las cosas que nosotros. Y sé que esto no responde a la pregunta, pero sí, es una pregunta compleja. Respecto a eso también he pensado, ¿verdad? O sea, sí, es que sí son mejores, ¿verdad? O sea, puedes enviarlas a Marte, puedes, sí, se pueden meter en lugares donde nosotros no, etcétera. Pero platicamos después, sí, con gusto. Gracias. Allá hay una pregunta, y acá también. Y allá también, creo. Gracias por la plática, muy interesante. En la aplicación en donde la máquina decidía sacar un video para explicar cómo hacer las cosas. Ahí, hay ciertos, ahí pusieron una impresora, y entonces, pues son equipos multifuncionales, por así decirlo. ¿Cómo decidir qué función mostrar? Sí, eso es también muy interesante. Curiosamente, a pesar de que creemos que muchas de las máquinas se utilizan de muchas formas distintas, hay mucha similaridad en la secuencia en la que las diferentes funciones se aplican. Entonces eso ya te dice que puedes organizar la información de una forma que tiene que ver con qué pasos se siguen
para las diferentes funciones. No parece ser tan difícil eso. De hecho, tenemos otro trabajo que no mostré en donde construimos un grafo probabilístico que te dice si hiciste esto, entonces lo que sigue es esto. Y lo interesante de este sistema, desde mi punto de vista, es que la metáfora en la que yo te presento la información no es una metáfora que, como en inglés se dice, no está en tu cara. No estoy yo forzándote a que alinees el objeto en 3 dimensiones con la representación que quiero mostrar. Es algo que de hecho le llamamos glanceable guides, guías que aparecen brevemente, te dicen qué es lo que sigue y la podrías ignorar si quieres, porque no es algo que está enfrente de ti, no es algo que está tratando de invadir necesariamente. Entonces el sistema se equivoca. Este tipo de guía creo que es mucho más compatible con cómo operamos. Pero es una pregunta importante, interesante, en donde cómo estructurar la información es algo que depende de la tarea, bien puedes considerar. Sí. Y había otra pregunta por allá. ¿Qué tal? Oscar Mario Rodríguez del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Bueno, tengo 2 preguntas, no tanto relacionadas con la temática que estuviste presentando, sino más bien con una relacionada con tu trabajo con Amazon y otra que me puso a reflexionar sobre los últimos puntos que estuviste comentando, ¿no? Como puntos de vista. La primera, yo he estado trabajando con las herramientas de Amazon en un curso de cómputo en la nube, ¿no? Y mi dificultad es pues cómo lograr que los estudiantes puedan hacer uso de las herramientas, porque pues la mayoría tienen que pagar para poder accederlas o mínimamente durante un año tener una tarjeta de crédito o cosas así. ¿Cómo están manejando los programas académicos ahorita para facilitar que los estudiantes puedan comenzar a explorar esas herramientas? Yo no trabajo en la división específica que mencionas, pero hasta donde sé, prácticamente cualquier persona puede tener cuentas gratis de AWS y dentro de ese paquete uno puede utilizar ciertos recursos hasta cierto punto, que es bastante holgado hasta donde sé. Pero si quieres hablamos un poco más fuera de la plática, porque a lo mejor Amazon podría interesarse en dar algún apoyo para utilizar créditos de AWS. Lo han hecho con otras universidades hasta donde sé. Okay. Bueno, el segundo punto pues fue con lo que comentaste, ¿no? De que uno tiene que enfocarse a lo que le gusta hacer, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo con eso. El detalle, incluso lo comentábamos ayer, creo, un compañero, que muchas veces como investigadores y por la misma dinámica de los apoyos institucionales o por ejemplo en los programas de posgrado del CONACYT, que tenemos que cumplir indicadores para que por ejemplo, en nuestro caso nos exigen que los estudiantes estén realizando proyectos que tengan un impacto directo en la industria, resolviendo problemas en la industria, y muchas veces nuestro interés no está, al menos en este momento, tan pegado a eso como para tener un proyecto donde el estudiante vaya a una empresa y haga una estancia y que lo pueda validar el CONACYT, ¿no? Entonces hemos tenido que estar buscando proyectos en las empresas de qué es lo que ellos quieren hacer, pero no necesariamente es lo que a uno le interesaría hacer. Sí, ¿Cómo conjugar esa eso es una ¿no? pregunta muy importante para cualquier investigador de todo el mundo. Mi opinión personal y bajo la experiencia que tengo, ninguna de las interacciones que yo he tenido con la industria ha sido porque yo los he ido a buscar. He primero desarrollado lo que a mí me interesa y hay alguien que viene y te busca. Por ejemplo, la primera comercialización de SLAM visual que presenté con los sistemas de visión, la forma en la que la industria se nos acercó es porque vieron un video en YouTube de lo que hacíamos, que era no necesariamente hacia lo que no conectábamos todavía con los sistemas de visión que ellos tenían, pero vieron un video de nuestro trabajo y así es como se acercaron a nosotros. Entonces, con lo que estoy tratando de decir con esto es que si tú trabajas en lo que a ti te interesa y lo divulgas, entonces es más fácil que encuentres a la mejor pareja para trabajar. Porque entonces tú ya estás definiendo un área que es de tu interés y después a quien le interese y quien lo necesite te va a buscar. Tú tienes que divulgarlo porque nadie lo va a encontrar si está escondido.
pero es muy importante, creo, tomar esa decisión, y es una decisión muy personal, es una decisión que uno tiene que tomar. Voy a trabajar en lo que me gusta o voy a trabajar en lo que a alguien más le gusta, y también puede uno disfrutar esa interacción. Pero mi experiencia es, yo nunca he hecho cosas que la industria necesita. Yo siempre he trabajado en lo que me interesa, y entonces a quien le interese viene y interactuamos. Eso es lo que yo podría comentar. Sí. Muchas gracias, No, Walterio. Le damos nuevamente un aplauso.